Para negar la virginidad perpetua de María, el protestantismo nos pone varias objeciones. Nos dicen, por ejemplo, que la Escritura afirma que María tuvo más hijos y que incluso da los nombres de los hermanos de Jesús que vienen siendo los hijos carnales de ella, Marcos 6:3. Otra de las cosas que nos dicen es que como la Escritura afirma que dio a luz a su hijo primogénito, esto quiere decir que después vinieron más hijos carnales de María. Y otra de las cosas también que nos objetan es que la Escritura en Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, después sí tuvo relaciones conyugales con José. Eso dicen los protestantes. Bueno, pues todas estas premisas son totalmente falsas. Es una manipulación, una transgresión de las Escrituras que ya sea por maldad o por ignorancia, los protestantes lo hacen. Y en esta ocasión, en este video, vamos a tratar el tema de la controversia hasta. Vamos a ver si es verdad que en Mateo 1:25 las Sagradas Escrituras están diciendo que primero no la conocía, pero después sí la conoció. Vamos a ver, comenzando con la traducción de la Biblia Reina Valera. Biblia protestante, Reina Valera 1960, traduce así Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dicen los protestantes, ya está. Ahí está diciendo la Biblia que después sí tuvo relaciones conyugales. Vamos a desmontar ese mito, pero vamos a leer lo que dice la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver cómo traduce la Biblia católica. La Biblia católica de Jerusalén dice de la siguiente manera: y no la conocía hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Vemos que hay una sutil diferencia. La Biblia Reina Valera de manera malintencionada dice, pero no la conoció, como dando punto en que después sí la conoció. Sin embargo, la traducción más correcta es, y no la conocía. Todavía más, la Biblia de Navarra, una de las mejores versiones católicas, nos traduce de este modo, de Mateo 1:25, y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre de Jesús. Esta traducción va totalmente acorde con la de la Vulgata Latina de San Jerónimo, que viene desde el siglo IV y que por ende es la Biblia oficial del mundo cristiano. Y San Jerónimo, el doctor por excelencia de las Sagradas Escrituras, incluso avalado por eruditos protestantes, dice así, Mateo 1:25, y sin que la hubiera conocido o tocado, dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que ese es el contexto real. No está diciendo que después sí tuvo. Pero como el protestante siempre objeta, simplemente por objetar va a decir, no, pero es que eso lo dice tu Biblia católica y hasta la Biblia de Jerusalén, que también es tuya, dice que y no la conocía hasta que, por lo tanto, después sí la conoció. Bueno, pues vamos a usar la propia traducción de la Reina Valera, no la conoció hasta que, para desmontar esa falsa premisa que ellos dicen que después sí tuvo relaciones con José. Veamos que eso es falso. Entonces, como el punto de controversia aquí es la palabra hasta, veamos un poquito de eso. En el original griego, la palabra usada es ex. No estoy 100% seguro si así se pronuncia en el griego, pero deletreado así se escucha, ex, para la expresión hasta. Y es precisamente con esta palabra que encontramos muchos pasajes de la Escritura donde veremos de manera clara que no necesariamente esto implica un cambio en el futuro. Es decir, no implica que porque dice y no la conocía hasta que, no quiere decir que ahorita no la conoce y que después sí la conoció. Vamos a ver con la misma Escritura pasajes de ese modo. Comenzamos con Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35. Dice la Escritura, pues David nunca subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel a tus pies. Veamos más despacio este versículo. Hechos 2, 34 y 35.
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, es decir, debajo de ti, que los ponga al estrado, como dice también en el Salmo, lo vamos a ver. El punto aquí es que está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que, y sin embargo no está diciendo que ya después que quede todo arreglado, no va a seguir estando a su derecha. La Escritura dice que que Cristo está a la derecha del Padre y no está diciendo que después ya no lo va a estar. Ahora bien, con esto de a la diestra es una posición de honor. No quiere decir que literalmente haya una silla y que Cristo esté sentado ahí literalmente a la derecha. Es una analogía de honor. Pero el caso no es ese. Aquí la controversia es hasta que, o sea que terminado esto después ya no va a estar a su derecha. Claro que no está diciendo eso. Otro, que esta viene desde el Salmo. Por ejemplo, Hechos está citando lo que es el Salmo mesiánico. Salmo 110, capítulo 1 dice, de David, Salmo, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Lo mismo, ahí no está diciendo, por el hecho de que diga hasta que, después no está diciendo que ya no va a estar a su derecha. Sería algo ridículo. Es lo mismo con Mateo 1:25. Dice, no la conoció hasta que, no está diciendo que después sí la conoció. Simplemente el autor sagrado no se preocupa por lo del futuro. Simplemente dice lo que está aconteciendo en el presente y punto. Pero veamos otro versículo. Mateo 28:20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con la mentalidad protestante diríamos que Jesús está diciendo que después del mundo ya no va a estar con nosotros, así como interpretan los protestantes Mateo 1:25. Sería una cosa ridícula, eso no es correcto. Vamos a ver otro versículo, Génesis 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Hasta haber cumplido lo que te he dicho. Entonces, de acuerdo a la mentalidad protestante, diríamos que aquí está diciendo Yahvé que después sí lo va a abandonar. No está diciendo eso, simplemente está diciendo lo que sucede en el presente y no está diciendo que después va a haber un cambio. Por lo tanto, la palabra hasta o hasta que no siempre significa que después cambie el futuro, sino puede ser que sea aclarando nada más lo que está pasando en ese momento, sin preocuparse después si pasa o no pasa. En este caso, Génesis 28:15, repito, mira que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. O sea, después de haber cumplido, ¿lo va a abandonar? Obviamente no. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 2:36 y 37. Había también una profetisa Ana, hija de Fanel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y día. Lo mismo, de acuerdo a la mentalidad protestante, estaríamos diciendo que después de los 84 años se casó. Porque dice, permaneció viuda hasta los 84 años. Sería ridículo pensar que, como dice así, después sí se casó. Así que para que vean la forma tan errada y fundamentalista que interpretan los protestantes las escrituras. Otro versículo, 2 de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos ya hasta el día de su muerte. Volvemos a lo mismo. Si interpretamos la escritura de la misma forma que los protestantes, tendríamos que aceptar que después de muerta tuvo hijos. Algo totalmente absurdo. Vamos a ver otro versículo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 13 y 14. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo ante Poncio Pilato, que rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha y sin culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
de acuerdo a la mentalidad protestante, diríamos que después no va a conservar el mandato sin tacha, sin culpa, sino que ya después no va a importar. O sea, sería totalmente absurdo. Con estos versículos queda demostrado que no siempre que se dice hasta o hasta que quiere decir que después cambió el futuro, sino en Mateo 1:25, repito, el escritor sagrado simplemente está diciendo que hasta ese momento permaneció virgen y no está diciendo que después ya no va a permanecer virgen. Simplemente ahí queda el contexto real y lo estamos viendo con capítulos y versículos que es una manipulación protestante. Otro importante detalle acerca de la virginidad de María la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15, y leo completo. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, otra vez tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Nótese aquí algo importante, que el ángel reconoce que María solo es esposa de José ante los hombres y por eso le dice: toma al niño y a su madre, y no le dice: toma a tu mujer y a tu hijo, como en otro pasaje de la escritura los ángeles le dijeron a Lot. Veamos con cuidado este pasaje. Génesis 19:15. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Notemos aquí, Génesis 19:15, los ángeles dijeron a Lot: toma a tu mujer y a tus hijas, los ángeles. Y en el Evangelio de Mateo 2, capítulo 2, versículos 13 al 15, el mismo ángel, un ángel, también le dice: levántate, toma contigo al niño y a su madre. Es decir, el ángel sabía que María solo era esposa de José ante los hombres y no verdaderamente, al igual que el niño era hijo de José solamente ante los hombres, pero no de manera verídica, carnal, porque sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. De ese modo también María solamente fue esposa de José para cuestiones legales ante los hombres, pero nunca jamás fue tocada por él. Así que, bueno, esta fue la controversia del asta, sobre el asta. Estaremos haciendo más videos para refutar la postura del primogénito y quiénes son los hermanos de Jesús, y también María en la patrística. Es muy abundante y muy apasionante todo este tema. Así que por lo pronto, Dios les guarde, Dios les bendiga. Hermanos cristianos católicos, nunca duden de que la Santa Iglesia Católica es la única que tiene la autoridad total y la legítimamente depositaria de la verdad de la fe cristiana. Y hay también más sorpresas y más pruebas. Aparte de la patrística, también los padres, entre comillas, reformadores, nunca pusieron en cuestión la virginidad perpetua de María. Otra de las cosas es que también su Biblia del Oso de 1569 dice algo muy interesante acerca de la virginidad perpetua de María en una nota en el versículo de Lucas 1:34. Lo veremos en otro video. Bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús.